1. Decepción. El final de la historia se ha pospuesto. Los humanos pensamos más en relatos, mitos, que en hechos, números o ecuaciones. Ellas son las que le dan sentido a nuestro mundo. Durante el siglo XX aparecieron tres grandes relatos que pretendían explicar todo el pasado y predecir el futuro de la humanidad. El relato fascista, el relato comunista y el relato liberal. En la Segunda Guerra Mundial quedó fuera el relato fascista, dejando a las otras dos, luchando hasta finales de la década de 1980, donde surgió ganador el relato liberal, que se convirtió en la guía dominante del pasado humano y el manual indispensable para el futuro del planeta. El relato liberal celebra el valor y poder de la libertad. Este relato afirma que la humanidad ha vivido durante miles de años bajo presión, pero que el pueblo luchó por su libertad, logrando poco a poco que los regímenes democráticos reemplazaran a las dictaduras brutales. La libre empresa se libró de las restricciones económicas y las personas dejaron de obedecer ciegamente a sacerdotes intolerantes y tradiciones rígidas. El relato liberal reconoce que no todo va bien en el mundo. Siempre aparecen nuevos tiranos y muchos ciudadanos en el planeta siguen padeciendo aún pobreza, violencia y opresión. Sin embargo, ya sabemos qué hacer para superar estos problemas. Conceder más libertad a la gente. Necesitamos proteger los derechos humanos, conceder el voto a todo el mundo, establecer mercados libres y permitir que individuos, ideas y bienes se muevan por todo el planeta con la mayor facilidad. Solo si continuamos liberalizando y globalizando nuestros sistemas políticos y económicos, generaremos paz y tranquilidad para todos. Todos los países deberían unirse a esta marcha imparable de progreso, si no, sufrirán las consecuencias. Puede que tome tiempo, pero incluso países como Corea del Norte e Irak pueden volverse como Dinamarca o Iowa. En las décadas de 1990 y 2000, el relato liberal se convirtió en un mantra global. Muchos países se unieron a la marcha inexorable de la historia. No obstante, desde la crisis financiera del 2008, personas de todo el mundo se sienten cada vez más decepcionadas del relato liberal. Los muros y las barras de control de acceso vuelven a estar de moda. La resistencia a la inmigración y a los acuerdos comerciales aumenta. Gobiernos en apariencia democráticos socavan la independencia del sistema judicial, restringen la libertad de prensa y califican de traición cualquier tipo de oposición. Es así que comienzan a aparecer democracias intolerantes y dictaduras absolutas. El año 2016, marcado sin duda por la votación del Brexit en Gran Bretaña y el acceso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, fue el momento en que esta marea de desencanto alcanzó los estados liberales básicos de Europa Occidental y de Norteamérica. Muchas personas en esos países han terminado por considerar que la visión liberal es o bien indeseable o bien inalcanzable. Otros más bien quieren volver al antiguo mundo jerárquico. Otros no quieren renunciar a sus privilegios raciales, nacionales o de género. Y otros han llegado a la conclusión que el relato liberal solo empodera a una minúscula élite a costa de las masas. En 1938,
A los humanos se les ofrecían 3 relatos globales entre los que podía elegir. En 1968, solo 2. Y en 1998, parecía que se imponía un único relato. En el 2018, hemos bajado a 0. No es extraño que las élites liberales se hayan sumido en un estado de conmoción y desorientación. Tener un relato es la situación más tranquilizadora. Todo está perfectamente claro. Sin embargo, los liberales no comprenden cómo la historia se desvió de su ruta predestinada y carecen de un prisma alternativo para interpretar la realidad. Esta desorientación los lleva a pensar en términos apocalípticos. ¿Será que el Brexit y el ascenso de Trump presagien el fin de la civilización humana? De matar mosquitos a matar pensamientos. La sensación de desorientación y de fatalidad inminente se agrava por el ritmo acelerado de la disrupción tecnológica. Durante la era industrial, el sistema político liberal se moldeó para gestionar un mundo de motores de vapores, refinerías de petróleo y televisores. Ahora le cuesta tratar con las revoluciones en curso de la tecnología de la información y la biotecnología. Las nuevas tecnologías tienen un potencial explosivo, así como el Internet, que ha sido el factor que ha cambiado más el mundo últimamente. Lo malo es que las revoluciones actuales han estado dirigidas por ingenieros y no por partidos políticos, que la verdad no están capacitados para afrontar los trastornos que producirán el auge del IA y la revolución de cadena de bloques. Ya en la actualidad, los ordenadores han hecho que el sistema financiero sea tan complicado que pocos humanos son los que pueden entenderlo. A medida que la IA mejore, llegará un punto en que ningún humano será capaz de comprender ya las finanzas. ¿Qué clase de consecuencias tendrá esto para el proceso político? Más importante todavía es el hecho de que las revoluciones paralelas en la infotecnología y la biotecnología podrían reestructurar no solo las economías y las sociedades, sino también nuestros mismos cuerpo y mente. Si en el pasado los humanos aprendimos a controlar el mundo exterior a nosotros y teníamos poco control sobre nuestro mundo interior, en el presente las revoluciones en la biotecnología y la infotecnología nos están dando las herramientas para controlarlo, aprendiendo a diseñar cerebros, alargar la vida y hasta acabar con pensamientos cuando queramos. Lo malo de todo esto es que no sabemos cuáles serán las consecuencias. Los humanos siempre han sido más duchos en inventar herramientas que usarlas sabiamente. Es más fácil manipular el mundo exterior y dentro de poco el interior que adivinar cómo repercutirá en nuestros sistemas ecológicos o sistemas sociales o nuestra psicología individual. En el pasado remodelamos el planeta sin comprender la complejidad de la ecología global. Ahora nos enfrentamos a un colapso ecológico. ¿Qué pasará con nuestro sistema mental si lo alteramos? ¿Se descompondrá como el sistema ecológico? Es posible. Por otro lado, en este momento, la disrupción tecnológica no constituye
un punto importante en los programas políticos, pese a que, por ejemplo, la inteligencia artificial, a través de los algoritmos y automatización, están generando pérdidas de empleos. La gente se está quedando sin trabajo. Y esta es una de las razones de que la gente esté perdiendo la fe en el relato liberal y en el proceso democrático. La gente de a pie quizás no comprenda la inteligencia artificial ni la biotecnología, pero pueden percibir que el futuro no los tiene en cuenta. Hace algunas décadas, en Occidente, a la gente se le decía que ellos eran lo más importante y que ellos eran el futuro. La población podía sentirlo. Sin embargo, en el 2018, el ciudadano de a pie se siente cada vez más irrelevante. La gran cantidad de conceptos misteriosos que han ido apareciendo y volviéndose más importantes, como la globalización, la cadena de bloques, la ingeniería genética, inteligencia artificial, machine learning, etc., hacen sospechar a la gente que ninguno tiene nada que ver con ellas. El relato liberal era de la gente de a pie. ¿Cómo pueden seguir siendo relevantes en un mundo de cyborgs y de algoritmos conectados en red? En el siglo XX, las masas se rebelaron contra la explotación y trataron de convertir su papel vital en la economía en poder político. En el siglo XXI, las masas sienten que están perdiendo su valor económico. Quizá en este siglo las revueltas populistas se organicen no contra una élite económica que explota a la gente, sino contra una élite económica que ya no las necesita. Está bien, pudiera ser una batalla perdida. Es mucho más difícil luchar contra la irrelevancia que luchar contra la explotación. El Fénix liberal. No es la primera vez que el relato liberal pasa por una crisis. La primera era de la globalización y liberalización terminó con el baño de sangre de la Primera Guerra Mundial, cuando la política del poder imperial cortó de raíz la marcha del progreso. Las grandes potencias creyeron mucho más en el imperialismo que en el liberalismo, y en lugar de unir el mundo mediante el comercio libre y pacífico, se dedicaron a conquistar una tajada mayor del globo mediante la fuerza bruta. A pesar de ello, el liberalismo sobrevivió y se hizo más fuerte. En teoría, aquella carnicería sin precedentes había enseñado a la humanidad el precio terrible del imperialismo, y la humanidad se hallaba por fin preparada para crear un nuevo orden basado en los principios de la libertad y la paz. Sin embargo, años más tarde, el liberalismo tuvo que enfrentarse al fascismo. En este enfrentamiento también ganó, pero para ese momento el comunismo había comenzado a ganar fuerza y parecía que el liberalismo iba a ser derrotado, o al menos eso parecía. Pero al final fue el comunismo el que se derrumbó. El liberalismo venció a estos tres fuertes contrincantes y demostró ser más flexible y dinámico. Además, adoptó algunas de sus mejores ideas, como la del comunismo, al ampliar el círculo de empatía y a valorar la igualdad junto con la libertad. El relato liberal no era como lo conocemos hoy. Las libertades no se aplicaban a todos. Estas
se centrarán principalmente en los hombres de clase media, dejando de lado a la clase trabajadora, las mujeres, las minorías y a los no occidentales. La libertad era solo para algunos. No es extraño entonces que muchos movimientos de liberación nacional de todo el mundo pusieran sus esperanzas en las comunistas Moscú y Pekín, y no en los engañosos países que ofrecían la libertad en Occidente. No obstante, el relato liberal amplió poco a poco sus horizontes y al menos en teoría acabó valorando las libertades y los derechos de todos los seres humanos, sin excepción. Así incorporaron programas de bienestar de estilo comunista, además de educación y atención sanitaria sufragadas por el Estado. Los estados liberales se dieron cuenta que, para proteger la libertad, se tenía que brindar algunos servicios de bienestar. Esta nueva forma de relato liberal parecía destinada a extenderse por el planeta y lograr que la humanidad se vuelva una comunidad global, libre. Así debería haber sido, pero como no se dio, ahora cada vez menos gente cree en la unión del mundo, como es el caso de Estados Unidos, cuando Donald Trump dijo que ya no era tarea de Estados Unidos promover alguna visión global. También es el caso del Reino Unido al salir de la Unión Europea. Y no es que hayan perdido fe en la totalidad del relato liberal. Muchos todavía creen en la democracia, los mercados libres, los derechos humanos y la responsabilidad social. Solo que todo ello dentro de sus fronteras. La superpotencia china es la que podría decirse que ha adoptado una visión global al adoptar una política más liberal hacia el mundo, fomentando el libre comercio, la cooperación internacional y dejando el marxismo-leninismo en segundo plano. Por su parte, Rusia, aunque se ve a sí misma como un rival del liberalismo, no presenta una visión global del mundo que pueda atraer a otros países. De hecho, su modelo no es una ideología coherente, es más bien una práctica política en la que varios oligarcas monopolizan la mayor parte de las riquezas y el poder del país, además de usar los medios de comunicación para ocultar actividades y afianzar aún más el poder. Este modelo oligárquico no atrae a nadie. Los oligarcas no están orgullosos de sus prácticas, por lo que tienden a usar otras ideologías como cortina de humo. Así, Rusia pretende ser una democracia que promueve el nacionalismo ruso y el cristianismo ortodoxo. Eso es lo que muestra, pero por dentro es un país con corrupción endémica, servicios que no funcionan, una ley que no impera y una desigualdad abrumadora. 87% de la riqueza se halla en manos del 10% de los más ricos, según algunas fuentes. En cuanto al islamismo global, aparte de su zona de influencia en Oriente Próximo, muy pocos se sienten atraídos por él. Como hemos visto, hay varias opciones de relatos, pero al final del día, la humanidad difícilmente abandonará el relato liberal, por más que renieguen de él. Y es que tampoco tienen otra alternativa. En cambio, lo que sí se está haciendo en varios países es renunciar a cualquier relato global y refugiarse en los relatos nacionalistas y religiosos locales. Muchos otros países quieren volver
a un pasado glorioso, como Estados Unidos, Gran Bretaña o Rusia, que quieren regresar a sus antiguas etapas de grandes imperios. Otros quieren regresar a un pasado muy distante, como los islamistas, los judíos fundamentalistas o Israel. Pareciera que el relato liberal fuera a caer, pero, como dijo Obama alguna vez, a pesar de los numerosos defectos del paquete liberal, este tiene un historial mucho mejor que cualquiera de sus alternativas. Nunca hemos disfrutado de mayor paz y prosperidad. Por primera vez en la historia, las enfermedades infecciosas matan a menos personas que la vejez. El hambre mata a menos personas que la obesidad. Y la violencia mata a menos personas que los accidentes. No obstante, aunque hasta ahora no tenemos una mejor opción, hay dos problemas mayores para los que el relato liberal no tiene solución: el colapso ecológico y la disrupción tecnológica. Tradicionalmente, el liberalismo se basaba en el crecimiento económico para resolver como por arte de magia los conflictos sociales y políticos difíciles. Como el pastel crecía, se prometía una porción mayor para todos. Eso calmaba las cosas y lo sigue haciendo. Sin embargo, el crecimiento económico no salvará el ecosistema global ni resolverá la disrupción tecnológica, porque él es la razón de estos problemas. El crecimiento económico está provocando la crisis ecológica y también necesita la invención de nuevas tecnologías para seguir creciendo. En consecuencia, parece que solo nos queda la tarea de crear un relato actualizado para el mundo. Así como la revolución industrial dio paso a nuevas ideologías en el siglo XX, quizá así las revoluciones en biotecnología e infotecnología inspirarán perspectivas nuevas. Es así que surgen las siguientes interrogantes. ¿El liberalismo se podrá volver a reinventar? Si no es el caso, ¿la religión y los nacionalismos podrán solucionar los problemas que se vienen? ¿O será necesario un nuevo relato más allá de los antiguos dioses, antiguas naciones y de los esenciales valores modernos, la libertad e igualdad? La verdad, no lo sabemos aún. En la actualidad, la humanidad está lejos de un consenso, pero cualquier relato que trate de ganársela deberá probar su capacidad para afrontar las revoluciones paralelas de la infotecnología y biotecnología, que si bien se encuentran en una fase temprana, en las siguientes décadas nos plantearán las mayores dificultades a las que nos hayamos enfrentado nunca.